Mi hijo me envió un mensaje que decía: «Cambiamos todas las cerraduras. Ya no vives aquí». 68 años de vida. Y estas fueron las palabras que recibí del hijo que crié desde bebé. Le respondí: «Qué valiente de tu parte». 2 días después, Horacio recibió una llamada urgente de su abogado. «Tenemos un problema. Llama inmediatamente. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia tiene muchas capas que ustedes necesitan conocer. Yo soy Benita, y durante 40 años he sido madre de Horacio. Lo adopté cuando apenas tenía 3 meses, abandonado en un orfanato, sin nadie que lo quisiera. Era un bebé enfermizo, con problemas respiratorios, que lloraba día y noche». Lolas, otros matrimonios que llegaban al orfanato lo veían y seguían de largo, buscando bebés más sanos, más perfectos. Pero yo lo vi y supe inmediatamente que era mi hijo. No importaba que estuviera divorciada, que apenas tuviera ingresos estables, que viviera en un departamento diminuto. Ese niño me necesitaba y yo lo necesitaba a él. Vendí todo lo que tenía de valor. Las joyas de mi madre, los pocos muebles buenos que había heredado. Incluso empeñé el anillo de compromiso de mi primer matrimonio. Todo para pagar los trámites de adopción, para comprar medicinas, para darle la vida que merecía. Trabajé 2 turnos durante años, limpiando oficinas de noche y cuidando ancianos de día. Mis manos se agrietaron de tanto frotar pisos. Mi espalda se dobló de tanto cargar peso. Pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba era para Horacio. Su comida, su ropa, sus medicinas, su educación. Cuando cumplió 15 años pude finalmente comprar una casa modesta pero nuestra, donde él pudiera tener su propio cuarto, donde pudiera invitar amigos, donde pudiera sentirse orgulloso de vivir. Trabajé 10 años más para pagar esa casa, sacrificando vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas, todo por él. Horacio creció, se casó con Celia, una mujer que desde el primer día me miró como si fuera un estorbo. Llegó a mi casa embarazada, sin trabajo, sin nada más que pretensiones y malas maneras. Yo la recibí con los brazos abiertos porque era la mujer que mi hijo había elegido. ¡Qué error tan grande cometí! Después llegó Fausto, el padre de Celia, viudo y sin dónde vivir. Por supuesto, también terminó en mi casa, una casa que se compró con mi sudor y mis lágrimas, pero que poco a poco se llenó de gente que me trataba como si fuera la intrusa. Al principio eran comentarios sutiles. Celia susurraba cosas al oído de Horacio cuando pensaban que no los escuchaba. «Tu madre ya está muy mayor. No puede cuidar bien la casa. Deberías ponerla en un hogar de ancianos. Sería mejor para todos. Esta casa necesita renovaciones que ella no puede pagar». Después los comentarios se volvieron más directos. En las cenas familiares, Fausto se atrevía a decir: «Benita, ya no puedes cocinar como antes. Todo te sale salado o desabrido». Celia agregaba: «Además, siempre estás cansada. No puedes con los quehaceres de la casa». Y mi Horacio, mi niño que crié con tanto amor, permanecía callado. No me defendía. Peor aún, empezó a sentir con la cabeza cuando ellos hablaban. Empezó a verme con otros ojos, como si, de repente, hubiera descubierto que yo era una carga pesada que había estado arrastrando toda su vida. El colmo llegó cuando perdí mi trabajo. La empresa donde había trabajado los últimos 15 años cerró sus puertas de un día para otro. A los 68 años, conseguir otro empleo era prácticamente imposible. Cuando le conté a Horacio, esperando un poco de apoyo, de comprensión, su primera reacción fue de molestia pura. «¿Y ahora cómo vas a contribuir con los gastos de la casa?», me preguntó con un tono que jamás había usado conmigo.
No puedes vivir aquí de gratis, mamá. Todos tenemos responsabilidades. Me quedé helada. ¿De gratis? ¿En mi propia casa? ¿Acaso había olvidado quién había pagado cada ladrillo de esas paredes? Ahí fue cuando empezó mi verdadero calvario. Después de esa conversación, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no era Benita, la madre que había dado su vida por su hijo. Ahora era la vieja que no trabaja y vive de gorra. Como escuché que Celia le decía por teléfono a una de sus amigas. Las humillaciones empezaron a llegar como lluvia constante. Horacio me asignó tareas domésticas específicas: lavar la ropa de todos, limpiar los 3 baños, cocinar para 4 personas, mantener el jardín impecable. Si no puedes contribuir con dinero, al menos haz algo útil. Me dijo con una frialdad que me atravesó el alma. Celia, por su parte, se convirtió en mi supervisora personal. Revisaba todo lo que yo hacía con lupa. Benita, esta camisa no quedó bien lavada. Tienes que lavarla otra vez. Benita, el baño huele mal. No lo limpiaste bien. Benita, la comida está horrible. No sé cómo pudiste arruinar algo tan simple. Y Fausto, ese hombre que llegó a mi casa sin un peso en el bolsillo, se sentía con el derecho de darme órdenes. Benita, tráeme el café más caliente. Benita, plancha mi camisa que tengo una cita. Benita, no hagas tanto ruido cuando limpies. Estoy viendo la televisión. Me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Pero lo peor no eran las tareas domésticas. Lo peor era la crueldad psicológica que ejercían sobre mí día tras día. Horacio había aprendido a hablarme con el mismo desprecio que Celia. Ya no era mamá, era Benita a secas. Ya no me daba los buenos días. Apenas me dirigía la palabra si no era para darme alguna orden o queja. Un día encontré a Celia revisando mis cosas en mi propio cuarto. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me respondió: «Estoy viendo qué tienes de valor que puedas vender para contribuir con los gastos. Ya es hora de que aportes algo a esta familia». «¿De qué familia hablas?», le pregunté, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. «Esta es mi casa, Celia. Yo la pagué con mi trabajo». Ella se rió con una carcajada fría y despectiva. «¿Tu casa? Por favor, Benita. Esta casa necesita mantenimiento, necesita renovaciones, necesita que gente joven se haga cargo. Tú ya no puedes con esto». Esa noche hablé con Horacio. Le expliqué todo lo que había pasado. Le recordé todos los sacrificios que había hecho por él. Le supliqué que pusiera límites a su esposa. Su respuesta me partió el corazón en pedazos. «Mamá, Celia tiene razón. Ya no estás en edad de mantener una casa tan grande. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más apropiado para tu edad». «¿Me estás echando de mi casa?», le pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. «No es tu casa, mamá. Es nuestra casa. Nosotros también vivimos. Aquí también la cuidamos, también pagamos gastos. Y ahora que no trabajas, no puedes seguir viviendo aquí como si fueras la dueña». En ese momento entendí todo. Horacio nunca había visto esta casa como mía. En su mente, era una propiedad familiar donde él tenía tanto derecho como yo. Nunca se había puesto a pensar en todos los años que trabajé para comprarla, todas las noches que no dormí preocupándome por las cuotas del banco, todos los sacrificios que hice para que él pudiera tener un hogar. Pero había algo que Horacio no sabía, algo que Celia no sabía, algo que Fausto no sabía. La casa estaba registrada únicamente a mi nombre. Cuando la compré, mi abogado me aconsejó hacerlo así para proteger el patrimonio en caso de cualquier problema legal futuro. Yo nunca le había contado esto a Horacio porque no creí que fuera necesario. Era mi hijo. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Los días siguientes fueron un infierno sistemático.
Celia había convencido a Horacio de que yo representaba un problema que debía ser solucionado. Las humillaciones se intensificaron. Me servían la comida fría, en platos despostillados, mientras ellos comían caliente en la vajilla buena. Me asignaron el cuarto más pequeño de la casa, el que había sido de servicio, mientras Celia convertía mi antigua habitación en su vestidor personal. Fausto comenzó a traer amigos a casa sin consultarme, llenando mi sala de humo de cigarrillo y risas estridentes hasta altas horas. Cuando me quejé, Horacio me dijo: «Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché una conversación telefónica de Celia que me heló la sangre. Estaba hablando con alguien sobre asilos de ancianos, preguntando precios, disponibilidad, si aceptaban personas sin recursos económicos suficientes. Al verme ahí parada, no se inmutó. Me miró fijamente y siguió hablando. «Sí, es urgente. Ya no podemos mantenerla más tiempo aquí». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había construido, en todo lo que había dado, en lo rápido que se puede destruir una vida entera. Pero también pensé en algo más. Yo tenía cartas que ellos no conocían y había llegado el momento de jugarlas. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la mañana. Desperté con el sonido de voces alteradas en la cocina. Celia estaba gritando por teléfono: «No me importa lo que cueste. Quiero que cambien todas las cerraduras hoy mismo. Sí, todas». Cuando bajé a desayunar, encontré a Horacio sentado en la mesa, evitando mi mirada, mientras Celia caminaba de un lado a otro con una sonrisa victoriosa en los labios. «Buenos días», dije, tratando de mantener la compostura. Ninguno de los dos me respondió. Fausto entró en ese momento, silbando una canción, y se dirigió directamente a la cafetera sin siquiera reconocer mi presencia. El ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Me serví mi café en una taza despostillada, porque las buenas ya no eran para mí, y me senté en silencio. Fue entonces cuando Celia se acercó a la mesa, apoyó sus manos sobre ella y me miró con esos ojos fríos que había aprendido a temer. «Benita, necesitamos hablar contigo», comenzó con un tono falsamente dulce. «Horacio y yo hemos estado discutiendo tu situación y hemos llegado a una decisión». Horacio siguió sin levantar la vista de su plato. «Mi hijo, el niño que había consolado durante tantas pesadillas, que había llevado al hospital innumerables veces cuando se enfermaba, que había ayudado con las tareas escolares hasta altas horas, ahora no podía ni siquiera mirarme a los ojos. Hemos decidido que ya no puedes seguir viviendo aquí», continuó Celia. «No es nada personal, pero necesitamos nuestro espacio. Somos una familia joven, tenemos planes, y francamente tus constantes quejas y tu actitud negativa están afectando la armonía del hogar». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mis quejas? ¿Mi actitud negativa? Celia, ustedes me han convertido en una sirvienta en mi propia casa. «Esta no es tu casa», gritó Fausto desde la cocina. «Esta es la casa de mi hija y mi yerno. Tú eres solo una vieja que vive de la caridad ajena». Por primera vez en meses, Horacio habló. «Papá Fausto tiene razón, mamá. Esta casa es de todos nosotros ahora, y todos tenemos que hacer sacrificios». ¿Sacrificios? Mi voz comenzó a temblar de indignación. ¿Qué sacrificio has hecho tú, Horacio? ¿Cuándo te has sacrificado por mí como yo me sacrifiqué 40 años por ti? Celia se rió con esa risa cruel que había perfeccionado. ¿De qué sacrificio hablas, Benita? ¿De criarlo? Era tu obligación como madre. Nadie te pidió que lo adoptaras. Esa fue tu decisión. Además, agregó Horacio con una frialdad que me cortó como una navaja,
Ya hicimos arreglos para ti. Encontramos un hogar de ancianos muy bueno, con gente de tu edad. Vas a estar mejor ahí, rodeada de personas que entienden tus necesidades. Un hogar de ancianos. Repetí las palabras como si fueran veneno en mi boca. Quieren internarme. No, seas dramática, dijo Celia agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. Es por tu propio bien. Allá vas a tener atención médica, actividades apropiadas para tu edad. No vas a tener que preocuparte por mantener una casa. Y nosotros podremos vivir en paz, murmuró Fausto desde la cocina, creyendo que no lo había escuchado. Me levanté de la mesa lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una rabia que había estado conteniendo durante meses. ¿Y si me niego? Horacio finalmente me miró a los ojos. En esa mirada no había amor, no había respeto, no había siquiera reconocimiento de todo lo que habíamos compartido. Solo había fastidio. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Hemos tomado una decisión. ¿Hemos? ¿O ella la tomó por ti? Señalé a Celia con un dedo tembloroso. Celia se adelantó, inflando el pecho como un pavo real. Yo no obligo a Horacio a hacer nada. Él es un hombre adulto que sabe lo que le conviene a su familia. Y lo que nos conviene es que te vayas. ¿Te vayas? La voz me salió como un susurro ahogado. ¿De mi casa? De nuestra casa, corrigió Horacio. Y si no quieres cooperar tendremos que tomar medidas más drásticas. En ese momento sonó el timbre. Celia y Fausto intercambiaron una mirada cómplice. «Ah, debe ser el cerrajero», dijo Celia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Como te decía, Benita, hemos cambiado todas las cerraduras. Por seguridad, ¿entiendes? Cuando regreses del hogar de ancianos a recoger tus cosas, te daremos una copia de la llave», agregó Horacio, como si estuviera haciendo una concesión generosa. Me quedé ahí parada, viendo cómo el cerrajero entraba a mi casa y empezaba a cambiar las cerraduras de mi puerta. Horacio le mostraba cada cerradura que debía cambiar. La puerta principal, la puerta trasera, incluso la puerta del pequeño cuarto de servicio, donde ahora me habían relegado a dormir. ¿Y mis cosas?, pregunté con un hilo de voz. «Puedes llevarte lo esencial hoy», dijo Celia revisando sus uñas con aburrimiento. «El resto lo guardaremos en el garaje hasta que decidas qué hacer con todo. Pero no te demores mucho», agregó Fausto. «No tenemos espacio ilimitado para guardar trastos viejos». Subí a mi cuarto, el cuarto de servicio que me habían asignado, y comencé a meter algunas ropas en una maleta vieja. Mis manos temblaban mientras doblaba mis vestidos, mis pocas joyas, las fotografías de Horacio cuando era niño. Fotografías donde sonreía abrazado a mí, donde me llamaba la mejor mamá del mundo. Cuando bajé con mi maleta, ellos estaban en la sala riendo y brindando con champán. ¿Celebrando?, pregunté. «Celebrando nuestra nueva libertad», respondió Celia alzando su copa. «Por fin podremos vivir sin supervisión constante». Horacio no dijo nada. Se limitó a mirar hacia otro lado mientras yo me dirigía hacia la puerta, que ya no podría abrir con mis propias llaves. Antes de salir me volteé una última vez. «Horacio, mírame a los ojos». Él levantó la vista con reluctancia. «Esto no va a terminar como ustedes creen», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No me conocen tanto como creen que me conocen». Celia se rió. «¿Qué vas a hacer, Benita? ¿Contratar un abogado con qué dinero? ¿Demandarnos por echarte de una casa que ni siquiera puedes demostrar que es tuya?» Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. «Veremos, Celia, veremos». Salí de esa casa con mi maleta en una mano
y mi dignidad pisoteada, pero con algo que ellos no sabían que tenía: un plan. Me dirigí directamente al Hotel Plaza, el más elegante de la ciudad. Cuando llegué a recepción, la empleada me miró, con cierta sorpresa. Una mujer mayor, con una maleta modesta, pidiendo la suite presidencial, no era algo que vieran todos los días. «¿La suite presidencial, señora?», preguntó la recepcionista con una sonrisa profesional pero dudosa. «Son $800 por noche». Saqué mi tarjeta de crédito sin inmutarme. «Perfecto. La quiero por una semana, por ahora». La chica procesó el pago con los ojos muy abiertos cuando vio que la transacción se aprobó sin problemas. Lo que ella no sabía, lo que Horacio, Celia y Fausto no sabían, era que yo había estado ahorrando durante 40 años. Cada peso que no gasté en mí, cada sacrificio que hice, cada lujo que me negué, había sido invertido cuidadosamente. Cuando llegué a la suite, me quedé unos minutos mirando por el ventanal hacia la ciudad. Desde ahí arriba, todo se veía pequeño, manejable. Saqué mi teléfono y marqué el número de Moisés, mi abogado de confianza, el mismo que me había ayudado a comprar la casa hace tantos años. «Moisés, soy Benita. Necesito verte urgentemente». «Sí, hoy mismo, en el Hotel Plaza, suite presidencial. Y trae todos los documentos de la casa». La sorpresa en su voz era evidente, pero conocía mi carácter lo suficiente para no hacer preguntas por teléfono. Una hora después, Moisés estaba sentado en mi elegante sala temporal, revisando los papeles con una sonrisa que no podía disimular. «Benita, ¿me estás diciendo que tu hijo no sabe que tú eres la única propietaria legal de esa casa?» Nunca se lo dije explícitamente. Cuando la compré, él era menor de edad. Después, cuando se casó, nunca surgió el tema. Él asumió que era una propiedad familiar. Me serví un té de la porcelana fina del hotel. Fue ingenua de mi parte pensar que no era necesario aclararlo. Moisés revisó cada página de la escritura. «Aquí está todo perfectamente claro. Benita Rodríguez, propietaria única y absoluta. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre esa propiedad». «¿Y qué opciones tengo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Puedes desalojarlos inmediatamente. Es tu casa. Ellos son ocupantes sin permiso legal. También puedes demandarlos por daños y perjuicios si han modificado algo de la propiedad sin tu consentimiento». Moisés hizo una pausa. «¿Cambiaron las cerraduras?». «Hoy mismo». «Perfecto. Eso es alteración ilegal de propiedad ajena. Puedes presentar cargos criminales si quieres». Sus ojos brillaban con la emoción de un abogado que sabía que tenía un caso ganado. «Quiero hacer esto bien, Moisés. Quiero que sea legal, implacable, y que ellos no tengan escapatoria. Pero también quiero que sea público. Quiero que todos sepan exactamente quiénes son estas personas». Pasamos las siguientes 3 horas planificando la estrategia. Moisés redactaría las demandas. Yo reuniría todas las pruebas de las humillaciones y el abuso emocional. Tenía mensajes de texto. Tenía grabaciones en mi teléfono de algunas de las conversaciones más crueles. Tenía fotografías de cómo habían reorganizado mi casa sin mi permiso. Esa noche, desde la comodidad de mi suite, escribí en mi diario todo lo que había pasado. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me habían hecho sentir invisible en mi propia casa. Pero por primera vez en meses, no lloré. Al contrario, me sentí poderosa. Al día siguiente, mientras desayunaba, huevos Benedict y café colombiano en el servicio a la habitación, recibí un mensaje de Horacio. «Mamá, espero que entiendas que lo que hicimos fue por tu bien. Cuando estés lista para recoger tus cosas, avísanos». Le respondí. «No te preocupes, hijo. Pronto voy a recoger lo que es mío».
Por la tarde fui de compras. Hacía años que no me compraba ropa nueva, que no me daba el lujo de elegir algo bonito para mí. Compré 3 vestidos elegantes, zapatos de buena calidad, una cartera de cuero genuino. Cuando la vendedora me preguntó si era para alguna ocasión especial, sonreí. Sí, es para una reunión muy importante. Esa noche llamé a mi antigua compañera de trabajo, Graciela, para contarle lo que había pasado. Su indignación fue inmediata. «Benita, ¿cómo pudieron hacerte esto? Después de todo lo que sacrificaste por ese muchacho». «Graciela, necesito que me hagas un favor. ¿Conoces a alguien en los medios de comunicación? Quiero contar mi historia, pero quiero contarla bien». Graciela conocía a una periodista de investigación que se especializaba en casos de abuso familiar. Se llama Raquel y te aseguro que vas a estar muy interesada en tu historia. Esto es exactamente el tipo de casos que ella investiga. Al colgar el teléfono, me sentí más tranquila de lo que había estado en meses. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, tenía control sobre mi propia vida. Tenía dinero, tenía ayuda legal, tenía un plan y, más importante aún, tenía la ley de mi lado. Me paré frente al espejo del baño de mármol de mi suite. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Benita humillada y derrotada que había salido de su casa con una maleta. Esta era una mujer que había encontrado su fuerza, que había recordado su valor, que estaba lista para pelear por lo que era suyo. Mañana comenzaría la contraofensiva. Mañana, Horacio, Celia y Fausto descubrirían que habían subestimado completamente a la mujer que creían haber vencido. Mañana se darían cuenta de que había una gran diferencia entre ser bondadosa y ser débil, y yo estaba lista para enseñarles esa diferencia. El miércoles por la mañana Moisés y yo nos dirigimos directamente a la oficina del registro de la propiedad. Necesitaba copias certificadas de todos los documentos, cada papel que probara de manera irrefutable que esa casa era mía y solo mía. El empleado, un hombre mayor llamado Uriel, revisó los archivos con meticulosidad. «Señora Benita, aquí está todo. Usted compró esta propiedad hace 23 años. Pagó en su totalidad. Nunca ha habido copropietarios. Nunca ha habido transferencias parciales. Es usted la única dueña legal», confirmó Uriel mientras sellaba cada documento con el sello. «Oficial». «Perfecto», dije guardando los papeles en mi nueva cartera de cuero. Ahora vamos a la segunda parte del plan. Nos dirigimos a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad, Inmobiliaria Premium. Cuando llegamos, pedí hablar directamente con el gerente. Se trataba de una oficina elegante, con grandes ventanales y muebles modernos. El gerente, un hombre joven llamado Simón, nos recibió con una sonrisa profesional. «Señora, ¿en qué podemos ayudarla hoy?» «Quiero poner mi casa en venta», dije colocando los documentos sobre su escritorio. «Es una propiedad de 4 habitaciones, completamente pagada, en excelente ubicación». Simón revisó los papeles y sus ojos se iluminaron al ver el valor estimado de la propiedad. «Es una casa hermosa, señora Benita. Podríamos conseguir un excelente precio por ella. ¿Cuándo podríamos hacer la evaluación?» «Hoy mismo. Pero hay un pequeño detalle que debo mencionarle». Me acomodé en la silla con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas en la mano. «Actualmente hay ocupantes ilegales en la propiedad, personas que cambiaron las cerraduras sin mi autorización y que se niegan a salir». La expresión de Simón cambió. «¿Ocupantes ilegales? ¿Eso podría complicar la venta?» «No se preocupe», intervino Moisés mostrando otros documentos. «Ya iniciamos el proceso legal de desalojo. En 72 horas máximo, la propiedad estará libre». «Perfecto, entonces. ¿A qué hora podríamos ir a evaluar la propiedad?» Miré mi reloj.
Eran las 10 de la mañana. ¿Qué tal a las 2 de la tarde? Creo que será el momento perfecto. Simón anotó la cita en su agenda. Estaremos ahí a las 2 en punto, señora Benita. Cuando salimos de la inmobiliaria, Moisés me miró con admiración. Benita, ¿estás segura de que quieres vender la casa? Es tu hogar. Moisés, esa casa dejó de ser mi hogar el día que me trataron como una intrusa. Ahora es solo una propiedad que vale mucho dinero. Y ese dinero me va a servir para construir una vida nueva, lejos de gente que no me valora. Regresamos al hotel donde me esperaba Raquel, la periodista que Graciela había contactado. Era una mujer de unos 40 años, con una grabadora digital y una libreta llena de notas. Nos sentamos en la elegante sala de mi suite, mientras ella preparaba sus equipos. Señora Benita, su historia es impactante. Un hijo adoptivo que echa a su madre de la casa que ella pagó. Esto va a resonar con muchas personas. Raquel encendió la grabadora. ¿Podría contarme todo desde el principio? Durante 2 horas le conté cada detalle. La adopción de Horacio, los sacrificios que hice, los años de trabajo duro, la llegada de Celia y Fausto, las humillaciones progresivas y finalmente el desalojo de mi propia casa. Raquel tomaba notas furiosamente, haciendo preguntas específicas, pidiendo fechas exactas. ¿Tiene pruebas de todo esto?, preguntó cuando terminé mi relato. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto, las grabaciones de audio, las fotografías de cómo habían reorganizado mi casa. Sus ojos se abrían más con cada evidencia que le presentaba. «Esto es oro periodístico», murmuró mientras revisaba todo. «Estaría dispuesta a que publiquemos esta historia. Va a tener mucho impacto mediático. Por eso estoy aquí, Raquel. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son estas personas realmente». A la 1:30 me cambié y me puse uno de mis vestidos nuevos. Elegí el azul marino, elegante pero no ostentoso, perfecto para lo que tenía planeado. Me maquillé ligeramente, me peiné con cuidado y me puse mis nuevos zapatos de cuero. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer digna, una mujer que sabía su valor. Moisés pasó a recogerme a las 2:45. ¿Lista para esto, Benita? Más que lista. Es hora de que vean con quién se metieron. Llegamos a mi casa exactamente a las 2. El carro de Inmobiliaria Premium ya estaba estacionado afuera. Simón y su asistente, una mujer joven con una tablet, nos esperaban revisando unos papeles. Cuando me vieron llegar, Simón se acercó con una sonrisa. «Señora Benita, llegamos temprano para revisar el exterior de la propiedad. Es una casa hermosa, en excelente ubicación. Definitivamente va a tener muy buen precio en el mercado». En ese momento, la puerta de la casa se abrió y salió Celia con una expresión de confusión total. Al verme ahí parada, bien vestida, acompañada de personas con trajes y documentos, su cara cambió de confusión a alarma. «Benita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son estas personas?». Simón se adelantó con su sonrisa profesional. «Buenos días, señora. Somos de Inmobiliaria Premium. Venimos a evaluar esta propiedad para su venta». «¿Venta?». Celia se puso pálida. «Debe haber algún error. Esta casa no está en venta. Nosotros vivimos aquí». «No hay ningún error», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esta es mi casa y decidí venderla». «¿Tu casa?», gritó Celia. «Esta no es tu casa. Te echamos de aquí». Moisés sacó los documentos legales. «Señora, esta propiedad pertenece legalmente y en su totalidad a la señora Benita Rodríguez. Ustedes no tienen ningún derecho sobre ella». En ese momento aparecieron Horacio y Fausto, alertados por los gritos de Celia. Cuando Horacio me vio,
Su cara se descompuso completamente. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando, Horacio, es que decidí vender mi casa. La casa que pagué con mi trabajo, que está registrada únicamente a mi nombre y de la cual ustedes me echaron ayer. Simón, completamente profesional a pesar de la tensión, continuó con su trabajo. ¿Podríamos entrar a evaluar el interior de la propiedad, señora Benita?» «No pueden entrar», gritó Fausto interponiéndose en la puerta. «Esta gente no tiene derecho a entrar en nuestra casa». Moisés sacó otro documento de su maletín. «Señor, tengo aquí una orden judicial que permite a la propietaria legal acceso inmediato a su propiedad. Si ustedes impiden el acceso, estarán cometiendo desacato a la autoridad». Horacio leyó el documento por encima del hombro de Moisés y vi cómo su cara se ponía cada vez más pálida. «Mamá, esto dice que tú eres la única dueña de la casa». «Así es, Horacio. Siempre lo he sido, desde el día que la compré hasta hoy». Mi voz era firme, sin rastro de la mujer humillada que había salido de ahí ayer. Lo que no entiendo es cómo pudieron pensar que tenían derecho a echarme de mi propia casa. Celia se abalanzó hacia los documentos tratando de arrebatárselos a Moisés. «Esos papeles deben ser falsos. Benita no puede ser dueña de esta casa. Ella no tiene dinero para comprar nada». Simón, que había estado observando todo con creciente incomodidad, carraspeó. «Señora Benita, tal vez deberíamos volver cuando este asunto esté resuelto». «No, Simón. Este asunto ya está resuelto. Saqué las llaves nuevas que Moisés había mandado hacer esa mañana después de obtener la orden judicial. Estas son mis llaves de mi casa. Entremos». La expresión en las caras de Horacio, Celia y Fausto, cuando vieron que mis llaves abrían las cerraduras que ellos habían cambiado, fue impagable. Era una mezcla de shock, terror y comprensión tardía de la magnitud de su error. Entramos a la casa seguidos por ellos, que parecían fantasmas en su propia pesadilla. Simón y su asistente comenzaron a tomar fotos, medir habitaciones, hacer anotaciones. Yo caminé por mi casa como lo que era, la dueña inspeccionando su propiedad. «¿Quién autorizó estos cambios?», pregunté señalando las paredes que habían repintado, los muebles que habían movido, las modificaciones que habían hecho a M.I. Cocina. «Nosotros vivimos aquí», murmuró Celia, pero ya sin la arrogancia de antes. «Teníamos derecho a hacer mejoras». «Ustedes no viven aquí», la corregí. «Ustedes han estado ocupando ilegalmente una propiedad ajena, y estas modificaciones las hicieron sin autorización del propietario legal, lo cual constituye daño a propiedad ajena». Moisés tomaba fotos de cada cambio no autorizado. «Señora Benita, esto suma varios miles de dólares en daños. Podemos incluirlo en la demanda». «¿Demanda?». La voz de Horacio era apenas un susurro. «Por supuesto, hijo. Ocupación ilegal, cambio no autorizado de cerraduras, daños a propiedad ajena, abuso psicológico». ¿Pensaste que esto iba a quedar así nomás? Simón terminó su evaluación y se acercó a mí con una sonrisa. «Señora Benita, es una propiedad excelente. Con las mejoras que han hecho, podríamos venderla por casi $300,000. Es una casa muy cotizada en este barrio». $300,000, exclamó Fausto. «Esa casa no vale tanto dinero». «Se equivoca, señor», respondió Simón consultando su tablet. «En este sector, las propiedades con estas características están muy demandadas. Podríamos tener compradores interesados en una semana». Vi cómo Celia y Horacio intercambiaban miradas de pánico. Recién ahora se estaban dando cuenta de lo que habían perdido. No solo me habían echado de casa,
Habían echado a la dueña de una propiedad que valía $300,000. Benita. Horacio se acercó a mí con las manos temblorosas. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Debe haber un malentendido». ¿Un malentendido? Mi risa sonó extraña incluso para mí. «Horacio, ayer me dijiste que esta no era mi casa, que ya no tenía derecho a vivir aquí. ¿Cuál es el malentendido?» «Es que nosotros no sabíamos. Pensábamos que...» Pensaron que era una vieja, sin recursos, que podían tratar como basura. Pensaron que podían humillarme, explotarme y finalmente echarme sin consecuencias. Mi voz se endurecía con cada palabra. Se equivocaron. Celia intentó otra estrategia. Se puso a llorar dramáticamente. «Benita, por favor, nosotros te queremos. Solo estábamos preocupados por tu salud, por tu bienestar. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bien». ¿Mi bien? Me volteé hacia ella con una sonrisa fría. ¿Convertirme en sirvienta era por mi bien? ¿Humillarme diariamente era por mi bien? ¿Buscar un asilo de ancianos sin consultarme era por mi bien? El silencio que siguió era ensordecedor. Simón y su asistente pretendían revisar sus notas, obviamente incómodos con la tensión familiar, pero sin poder evitar escuchar cada palabra. «Además», continué, «tengo aquí algo que creo que les va a interesar». Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho en secreto. La voz de Celia hablando por teléfono sobre asilos de ancianos, diciendo que ya no podían mantenerme más tiempo. La cara de Celia se descompuso completamente al escuchar su propia voz. «¿Me estabas grabando?» «En mi casa tengo derecho a grabar lo que se me dé la gana», respondí guardando el teléfono. «Y estas grabaciones van a ser muy útiles en el juicio». Fausto, que había permanecido callado, finalmente explotó. «Todo esto es un capricho de vieja resentida. No puedes echarnos así nomás. Nosotros también tenemos derechos». Moisés lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué derechos exactamente, señor? ¿El derecho a ocupar ilegalmente una propiedad ajena? ¿El derecho a cambiar cerraduras sin autorización? ¿El derecho a echar al propietario legal de su propia casa?» «Tenemos derechos de posesión», murmuró Fausto, pero su voz carecía de convicción. «Señor, ustedes no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad, y ahora tienen exactamente 24 horas para desalojar voluntariamente, o la policía los va a sacar por la fuerza». Horacio se dejó caer en el sofá con la cara entre las manos. «Mamá, no puede ser que todo termine así». «Horacio». Me senté frente a él. «Todo terminó así desde el momento en que decidiste tratarme como basura. Desde el momento en que permitiste que tu esposa me faltara el respeto en mi casa. Desde el momento en que me echaste como si fuera una desconocida. Pero eres mi madre. Era tu madre, Horacio. Era». Esa misma noche, mientras Horacio, Celia y Fausto empacaban sus cosas en un silencio sepulcral, yo estaba de vuelta en mi suite del Hotel Plaza, pero esta vez no estaba sola. Raquel había traído a su camarógrafo para grabar una entrevista completa que saldría al aire al día siguiente en el noticiero de la noche. «Señora Benita», comenzó Raquel ajustando su micrófono. «Su historia ha conmovido a mucha gente. ¿Podría contarnos cómo se siente después de recuperar su casa?» Acomodé en el elegante sillón, vestida con mi traje azul marino, sintiéndome más fuerte que nunca. «Me siento aliviada, Raquel. Aliviada de haber recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad. Durante meses permití que me trataran como una ciudadana de segunda clase en mi propia propiedad. ¿Qué le diría a otras personas mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Que nunca olviden su valor, que documenten todo, que busquen ayuda legal y, sobre todo, que no permitan que el miedo a quedarse solas
las haga aceptar maltrato de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. La entrevista duró 1 hora. Raquel hizo preguntas profundas sobre el abuso emocional hacia los adultos mayores, sobre los derechos de propiedad, sobre la ingratitud familiar. Cuando terminamos, me sentí exhausta pero satisfecha. Mi historia iba a ayudar a otras personas en situaciones similares. A las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Era Horacio. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Estamos en un hotel barato. No tenemos dinero. No sabemos qué hacer». «¿Ah, sí?» Mi voz era fría como el hielo. «¿Y qué esperabas que pasara, Horacio? ¿Pensaste que iban a poder echarme y quedarse viviendo gratis en mi casa para siempre?» «Mamá, cometimos un error. Lo reconozco. Pero somos familia. La familia no se trata como ustedes me trataron a mí. La familia no humilla, no explota, no echa a sus miembros como perros callejeros. Por favor, danos otra oportunidad. Podemos volver a vivir juntos, pero diferente esta vez». Me reí, una risa amarga que ni yo misma reconocí. «¿Juntos? Horacio, después de lo que pasó, ¿realmente crees que podría volver a confiar en ustedes? ¿Crees que podría dormir tranquila en la misma casa donde me trataron como sirvienta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir?» «Eso, hijo, ya no es mi problema. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con las consecuencias». Colgué el teléfono y lo apagué. Esa conversación había sido el cierre que necesitaba. Al día siguiente, la historia explotó en todos los medios. La entrevista de Raquel se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo hacia mí y de indignación hacia Horacio y Celia. Hashtags como «De justicia para Benita» y «Arno respeta a los mayores» se volvieron tendencia. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando Celia decidió contraatacar mediáticamente. Esa misma tarde, hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, llorando dramáticamente frente a la cámara. «Gente, por favor, escúchenme», sollozaba Celia con los ojos rojos. «Todo lo que están diciendo sobre nosotros es mentira. Benita nos está difamando porque está resentida. Nosotros siempre la tratamos bien, la cuidamos, la protegimos». Me quedé viendo la transmisión desde mi suite, casi sin poder creer la desfachatez de esta mujer. Tenía más de 2000 personas viendo en vivo, y los comentarios eran una mezcla de apoyo hacia ella y de gente que ya había visto mi entrevista defendiéndome. Horacio la adoptó cuando era bebé, sí, pero eso no significa que ella sea dueña de todo, continuó Celia limpiándose las lágrimas falsas. «Nosotros también construimos esa casa, también la cuidamos, también teníamos derecho a vivir ahí». En ese momento decidí intervenir. Abrí mi propia cuenta de Instagram, que había creado esa misma mañana con ayuda del asistente del hotel, y entré a su transmisión en vivo. «Hola, Celia», escribí en los comentarios. «Soy Benita. Veo que estás contando tu versión de la historia». Los comentarios explotaron cuando la gente se dio cuenta de que yo estaba ahí. Celia se puso pálida al ver mi nombre en la pantalla. «¿Podrías explicar por qué dijiste por teléfono que ya no podían mantenerme más tiempo?», escribí. «Tengo la grabación por si se te olvidó». Celia tartamudeó frente a la cámara. Eso fue... Estaba preocupada por tu salud. Y... ¿podrías explicar por qué me asignaste el cuarto de servicio mientras tú convertías MI habitación en tu vestidor?» Los comentarios ahora eran una avalancha de gente pidiendo respuestas. Celia empezaba a perder el control. «Benita, no hagas esto público», me escribió en privado durante la transmisión. «Podemos arreglar esto en privado». Pero yo ya había
Decidido que esto tenía que ser público. Publiqué en mi perfil las fotos de cómo habían reorganizado mi casa, las capturas de pantalla de los mensajes crueles, fragmentos de las grabaciones donde me humillaban. Esta es la verdad, escribí en mi publicación. Durante meses me convirtieron en sirvienta en mi propia casa. Me asignaron tareas domésticas, me hablaban con desprecio, me hicieron sentir como una carga. Y cuando perdí mi trabajo, su primera reacción fue echarme. En menos de 2 horas, mi publicación tenía miles de compartidos y comentarios de apoyo. La transmisión de Celia se había convertido en un desastre total, con la mayoría de los comentarios criticándola duramente. Pero el golpe final llegó cuando Horacio decidió hacer su propia transmisión para defenderse. Apareció en cámara visiblemente nervioso, en lo que parecía ser el cuarto barato del hotel donde se estaban quedando. Yo solo quiero aclarar que mi mamá nos está pintando como monstruos, pero nosotros la queríamos, comenzó Horacio. Tal vez cometimos errores, pero nunca fue nuestra intención lastimarla. Fue entonces cuando decidí hacer mi propia transmisión en vivo. Con ayuda de Raquel, que se había quedado conmigo para documentar todo el proceso, inicié mi propio live desde la elegante sala de mi suite. Buenas tardes. Comencé con una calma que contrastaba dramáticamente con el nerviosismo de Horacio. Veo que mi hijo está tratando de limpiar su imagen después de echarme de mi propia casa. En 5 minutos tenía más de 10.000 personas viendo. La diferencia entre mi entorno elegante y el cuarto miserable desde donde transmitía Horacio era evidente para todos. Horacio dice que me querían, continué. ¿Es amor convertir a tu madre adoptiva en sirvienta? ¿Es amor echar de su casa a la mujer que trabajó 40 años para criarte? Los comentarios eran una avalancha de apoyo hacia mí. Gente compartiendo sus propias historias de ingratitud familiar, personas mayores que se sentían identificadas con mi situación, familias enteras expresando su indignación. Pero lo que selló el destino de Horacio fue cuando alguien en los comentarios preguntó: ¿es verdad que Horacio no sabía que la casa era de su madre? Sonreí a la cámara. ¡Excelente pregunta! Horacio, si estás viendo esto, ¿podrías explicar por qué nunca te preguntaste quién pagaba las cuotas del banco? ¿Quién pagaba los impuestos? ¿A nombre de quién estaban los servicios? La transmisión en vivo se convirtió en un fenómeno viral. Más de 50.000 personas estaban viendo cuando decidí mostrar las pruebas definitivas. Con la cámara enfocada en mí, saqué todos los documentos legales que Moisés había preparado. Ya que Horacio quiere hablar de verdades, dije sosteniendo los papeles frente a la cámara. Aquí están las escrituras originales de la casa, comprada por Benita Rodríguez en el año 2001, pagada en su totalidad por Benita Rodríguez, registrada únicamente a nombre de Benita Rodríguez. Los comentarios explotaron. Miles de personas escribiendo mensajes de apoyo, de indignación hacia Horacio, de asombro por la desfachatez de toda la situación. Pero lo que más me satisfizo fue ver que la transmisión de Horacio había perdido audiencia dramáticamente. La gente se estaba yendo de su live para venir al mío. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Continué, mirando directamente a la cámara. No es que me hayan echado. Lo más triste es que criaste a un hijo durante 40 años. Le diste todo tu amor, todo tu sacrificio, todos tus ahorros, y al final te trata como si fueras basura. En ese momento mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Horacio. Decidí contestar en vivo, activando el altavoz para que todos pudieran escuchar. ¿Sí, Horacio? Mamá, por favor, para esta transmisión. Estás destruyendo mi reputación. Estás arruinando mi vida. ¿Tu reputación? Mi voz subió de tono. Horacio, tú destruiste tu reputación cuando echaste a tu madre de su propia casa. Yo solo estoy contando la verdad.
Pero la gente me está atacando en las redes. Estoy recibiendo amenazas. Celia está llorando. Mi suegro está desesperado. ¿Y qué esperabas que pasara? ¿Pensaste que ibas a poder humillar públicamente a tu madre y que no iba a haber consecuencias? Los comentarios del live eran brutales contra Horacio. La gente estaba furiosa, compartiendo la transmisión, etiquetando a sus contactos para que vieran lo que estaba pasando. Mamá, yo te doy la razón. Cometimos errores, pero esto ya es demasiado. Por favor, perdónanos. ¿Perdón? Me reí con amargura. Horacio, ¿me pediste perdón cuando me convertiste en tu sirvienta personal? ¿Me pediste perdón cuando permitiste que tu esposa revisara mis cosas íntimas? ¿Me pediste perdón cuando me echaste como a un perro callejero? Nosotros. No, Horacio. El tiempo del perdón se acabó. Ahora es tiempo de consecuencias. Colgué el teléfono y continué con la transmisión. Para entonces ya tenía más de 100.000 personas viendo. La historia se había vuelto viral no solo en mi país, sino internacionalmente. ¿Saben qué me da más tristeza? Pregunté a la audiencia. Que hay miles de adultos mayores pasando por situaciones similares. Hijos ingratos que se aprovechan de sus padres, que los explotan, que los hacen sentir como cargas. Esta no es solo mi historia. Esta es la historia de miles de personas mayores que son maltratadas por sus propias familias. Los comentarios ahora incluían testimonios de gente compartiendo sus propias experiencias, historias desgarradoras de abuso familiar, de explotación económica, de abandono emocional. Mi transmisión se había convertido en una plataforma para que las voces silenciadas fueran escuchadas. Raquel, que estaba filmando todo desde otro ángulo, me hizo una seña. Había llegado Moisés con noticias importantes. «Disculpen un momento», le dije a la audiencia. «Mi abogado acaba de llegar con información importante». Moisés entró a cuadro con una sonrisa enorme. «Benita, tengo excelentes noticias. Acabo de recibir una llamada del abogado de Horacio. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Están dispuestos a reconocer públicamente todo el daño que te causaron, a pagarte una compensación por los daños a la propiedad y a firmar un documento donde renuncian a cualquier reclamación futura sobre tu casa». Los comentarios explotaron de felicidad. La gente celebraba como si fuera su propia victoria. ¿Y si me niego al acuerdo? Entonces seguimos con el juicio penal por ocupación ilegal, daños a propiedad ajena y abuso psicológico. Podrían enfrentar hasta 5 años de prisión. Me quedé pensando por un momento, mirando a la cámara. Más de 150.000 personas esperaban mi decisión. ¿Saben qué, gente? No voy a aceptar ningún acuerdo. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. No solo por mí, sino por todos los adultos mayores que están siendo maltratados y no tienen cómo defenderse. La audiencia enloquecida, de apoyo. Mensajes de admiración, de respeto, de agradecimiento llenaban la pantalla. Pero lo que realmente cerró el ciclo fue lo que pasó después. Al día siguiente, Horacio hizo una última transmisión desesperada, pero esta vez desde la calle. Al parecer, no habían podido pagar ni siquiera el hotel barato donde se estaban quedando. «Por favor», suplicaba a la cámara con los ojos llorosos. «Necesito que entiendan que mi mamá nos está destruyendo. Estamos en la calle, no tenemos dinero, no tenemos dónde ir». Pero ya era demasiado tarde. La opinión pública se había volcado completamente contra él. Los comentarios en su transmisión eran despiadados. Gente recordándole cómo había tratado a su madre, comparando su situación actual con lo que me había hecho vivir a mí. Lo más impactante fue cuando alguien, en los comentarios, escribió:
Ahora sabes lo que se siente ser echado de tu casa, ¿verdad, Horacio? Esa noche, desde mi suite, publiqué mi mensaje final sobre el tema. Quiero que quede claro que yo no destruí la vida de Horacio. Él destruyó la suya propia con sus decisiones. Yo simplemente ejercí mis derechos legales y conté la verdad. Si la verdad los destruyó, es porque sus acciones eran destructibles. La publicación tuvo 500.000 de interacciones en 12 horas. Pero más importante que los números, empezaron a llegarme mensajes privados de personas agradeciendo por haber hablado, de adultos mayores que habían decidido defenderse de situaciones similares, de familias que habían reflexionado sobre cómo trataban a sus padres y abuelos. Mi historia había trascendido lo personal. Se había convertido en un movimiento de dignidad para los adultos mayores, en un ejemplo de que nunca es tarde para defenderse, en una lección de que las acciones tienen consecuencias. Y mientras veía las luces de la ciudad desde mi ventana, supe que había hecho lo correcto. No solo había recuperado mi casa y mi dignidad, había encontrado mi propósito. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad con vista al mar que había comprado con el dinero de la venta. La casa anterior se vendió por $320.000, más de lo que Simón había estimado inicialmente. Con ese dinero no solo me compré esta nueva casa, sino que también invertí en un pequeño negocio y doné una parte significativa a organizaciones que protegen los derechos de los adultos mayores. El juicio había terminado, hacía 3 meses. Horacio, Celia y Fausto fueron declarados culpables de ocupación ilegal y daños a propiedad ajena. Recibieron sentencias de prisión en suspenso y una multa considerable que, por supuesto, no pudieron pagar. Además, quedaron con antecedentes penales que les han dificultado enormemente conseguir trabajo o alquilar una vivienda decente. Mi historia se había convertido en un documental que se transmitía en varios países. Raquel había ganado un premio de periodismo por su cobertura del caso, y yo me había convertido, sin buscarla, en una activista por los derechos de las personas mayores. Recibía invitaciones para dar charlas, participar en conferencias y asesorar a otras personas en situaciones similares. Pero lo más satisfactorio no eran los reconocimientos externos, era la paz que había encontrado. Por primera vez en años, despertaba cada mañana sin nudos en el estómago, sin miedo a las humillaciones, sin la constante sensación de caminar en terreno minado. Mi nueva casa era exactamente como la había soñado siempre, luminosa, con un jardín pequeño pero hermoso, y sobre todo, mía en todos los sentidos. Aquí no había nadie que me tratara como sirvienta, nadie que revisara mis cosas, nadie que me hiciera sentir como una intrusa en mi propio hogar. Graciela venía a visitarme regularmente. Habíamos retomado nuestra amistad después de años de que Celia me había prohibido recibir visitas porque alteraban la paz del hogar. Ahora tomábamos té en mi terraza, reíamos como cuando éramos jóvenes, y yo podía ser yo misma sin pedir permiso a nadie. Hace un mes recibí una carta. Era de Horacio, una carta larga, llena de disculpas, de arrepentimiento, de súplicas, para que le diera otra oportunidad. Decía que había entendido el daño que me había causado, que Celia lo había manipulado, que se había dado cuenta de todo lo que yo había sacrificado por él. Leí la carta completa, la releí y después la guardé en un cajón, no con rabia, no con dolor, simplemente la guardé, porque había aprendido que el perdón no significa necesariamente reconciliación. Había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Había aprendido que a veces, alejarse es el acto más amoroso que puedes hacer, tanto para ti como para la otra persona. Ayer recibí una llamada de una mujer llamada Rosa, de 72 años, que había visto mi documental. Me contó que sus hijos la habían estado presionando para que firmara la casa a su nombre, que la trataban cada vez peor
que se sentía atrapada y sin opciones. Le di el teléfono de Moisés y le dije algo que ahora repito en todas mis charlas. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para valer. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y escuchaba el sonido del mar, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿Me arrepentía de haber adoptado a Horacio? No. Ese bebé enfermizo que nadie quería merecía amor, y yo se lo di con todo mi corazón. ¿Me arrepentía de haberlo sacrificado todo por él? Tampoco. En su momento esas decisiones nacieron del amor genuino. ¿Me arrepentía de haber tomado medidas drásticas cuando me faltaron el respeto? Para nada. De hecho, era lo único de todo este proceso de lo que me sentía completamente orgullosa, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. La bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ser buena persona no significa ser el tapete emocional de nadie, ni siquiera de tus propios hijos. Amar no significa permitir el abuso. Perdonar no significa olvidar las lecciones aprendidas. A mis 68 años, había descubierto que era posible reinventarse completamente, que era posible construir una vida nueva sobre las cenizas de la anterior, que era posible encontrar la felicidad después de la traición más profunda. Mi teléfono sonó. Era Moisés, contándome sobre otro caso similar al mío. Una señora de 75 años que necesitaba ayuda legal contra hijos abusivos. ¿Podrías hablar con ella, Benita? Tu historia le daría esperanza. Por supuesto, respondí sin dudar, porque ahora tenía un propósito más grande que mi propia historia. Tenía la responsabilidad de usar mi experiencia para ayudar a otros. Mientras colgaba el teléfono, miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Benita quebrada que había salido de su casa con una maleta 6 meses atrás. Esta era una mujer que había encontrado su fuerza, que había recuperado su dignidad, que había aprendido que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. El sol se estaba poniendo sobre el mar, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Era hermoso, era pacífico y era mío, completamente mío. No me arrepiento de nada. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Pero no importa, al final aprendí la lección y al final gané.